La historia del constitucionalismo está vinculada con el nacimiento de la República en 1821, luego que José de San Martín decretara la independencia del Perú. En esas circunstancias surgió la necesidad de elaborar y aprobar, tal como ya se había hecho en otras naciones, una constitución que estableciera la forma de organización de Estado que se iba a dar en el Perú. Es en este episodio donde se lleva a cabo el primer debate del recién convocado Congreso Constituyente. La posición de San Martín y de otros precursores como Hipólito Unanue era establecer en el país una monarquía constitucional. Por otro lado también, la facción republicana tenía muchos adeptos, siendo esta posición la que finalmente se impuso en el Congreso. Desde entonces, el Perú ha sido regido por varios textos constitucionales de diferentes orientaciones. Cada una de ellas graficó una tendencia política predominante en ese preciso momento histórico. Asamblea Constituyente. El primer Congreso Constituyente del Perú se instaló el 20 de septiembre de 1822. Entre sus miembros había del clero, del foro, de la ciencia y de las letras. Ante este Congreso, San Martín renunció al protectorado y se alistó para abandonar el Perú. El primer Congreso Constituyente fue convocado por el general don José de San Martín. Esta se estableció en la capilla de la Universidad Mayor de San Marcos, en la cual quedaba por la Plaza Bolívar y donde actualmente es el Palacio Legislativo. A raíz del avance, las tropas realistas sobre la ciudad tuvieron que emigrar al puerto del Callao y finalmente a la ciudad de Trujillo. Tradicionalmente, el local de la Cámara de Diputados fue el local de la Universidad San Marcos y el Senado Nacional se establecería en el local de la Inquisición. A partir de la Constitución de 1828, el Perú mayoritariamente tuvo un Congreso bicameral, mientras que los congresos constituyentes fueron unicamerales. En 1839, el Congreso sesionó a la ciudad de Huancayo, que estaba en periodo de restauración, después de la derrota de la Confederación Peruana Boliviana, y ahí aprobó la obligación del mensaje presidencial cada 28 de julio. El día de la instalación del Congreso Constituyente se llevó a cabo los primeros debates, siendo el más importante que al concluir el discurso del presidente electo del Congreso, Francisco Javier de Luna Pizarro, el Congreso decidió que se aprobara en forma de decreto y decía: El Congreso Constituyente del Perú queda solemnemente constituido e instalado. La soberanía reside en la nación y su ejercicio en el Congreso, que legítimamente lo representa. Ante la renuncia irrevocable de San Martín, el Congreso asumió provisionalmente el ejercicio del Poder Ejecutivo. Por ello, asumió una comisión denominada Junta Gubernativa del Perú, donde destacan tres de sus miembros: José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquijano. El inicio de las principales obras del Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente asumió el poder ejecutivo y legislativo. En cuanto al poder legislativo, la principal obra sería la redacción de la primera constitución política que tuvo el Perú, que en palabras del doctor Víctor Andrés Belaúnde decía textualmente que era la partida de nacimiento del Estado peruano en la Comunidad de Naciones. Además de ella, recordemos que el debate de las bases de las constituciones se hizo intenso entre las proposiciones de la monarquía constitucional o el sistema republicano, el cual finalmente fue mayoritariamente acogido por la representación nacional. El Perú ha tenido a lo largo de su vida republicana 12 cartas políticas. Nuestro derecho constitucional del siglo pasado fue altamente inspirado por las constituciones norteamericanas y francesas. La principal labor de ese Congreso Constituyente fue indudablemente la redacción de la primera Constitución del Perú independiente de 1823, la expulsión de los españoles y el tipo de gobierno que tendría el Perú. Primer proyecto de ley asignado con el número 1 y presentado por el presidente desde entonces, Javier Luna Pizarro. Referente a esto, se dice que ningún diputado puede solicitar, empleo, pensión, merced o alguna gracia para sí o alguna persona. Fue presentada el 20 de septiembre de 1822 y desde entonces, de ese mismo día, fue dada su aprobación.
También tenemos que el primer Congreso Constituyente de 1822, desde entonces las leyes y resoluciones legislativas fueron ordenadas, ¿no?, para que se cumplieran desde esa fecha establecida. La Constitución Política de 1823 fue un texto constitucional. Este fue elaborado por el primer Congreso Constituyente. Esta Constitución fue de tendencia liberal y promulgada por don José de San Martín el 12 de noviembre de 1823. La Constitución para la República Peruana de 1826, más conocida como la Constitución Vitalicia, fue la segunda carta política del Perú, elaborada por Simón Bolívar, y fue aprobada por los colegios electorales de la República. La Constitución Política Peruana de 1828 fue la tercera carta política de la República del Perú, conocida como la madre de todas nuestras constituciones por el jurista peruano Manuel Vicente Villarán, discutida y aprobada por el segundo Congreso Constituyente de la República del Perú, y promulgada el 18 de marzo de 1828 por el presidente constitucional Mariscal José de la Marra. La Constitución de la República Peruana de 1834 fue la cuarta Carta Magna en el Perú, que fue discutida y aprobada por la Convención Nacional, nombre que adoptó un Congreso Constituyente convocado en Lima en 1833 y 1834. La Constitución Política de la República Peruana de 1839, esta fue la quinta política del Perú, ¿no? Digamos la quinta constitución. Esto fue elaborada y aprobada por un congreso de reunido general en Huancayo, ya que esto también se hace conocer sobre la Constitución de Huancayo, porque fue promulgada el 10 de noviembre de 1839. Fue por el presidente en ese entonces, el Agustín Gamarra, de tendencia conservadora, y que daba una preferencia al poder ejecutivo. La Constitución Política de 1856 fue la sexta constitución que rigió en el Perú. Esta fue elaborada y aprobada por una asamblea constituyente con el nombre de Convención Nacional. Esta asamblea se reunió en Lima en 1855, luego del triunfo de la Revolución Liberal. La Constitución Política del Perú de 1860 fue el séptimo texto constitucional de la República Peruana, la cual fue discutida y aprobada por el Congreso de la República reunido en Lima en 1860. La Constitución Política de 1867 fue la octava Carta Magna, que fue discutida y aprobada por el Congreso Constituyente de 1867 y promulgada el 29 de agosto de ese mismo año por el presidente provisional de la República, Coronel Mariano Ignacio Prado. La Constitución para la República de 1920 fue la novena Carta Magna, que fue aprobada el 27 de diciembre de 1919 por la Asamblea Nacional, que fue convocada plebiscitariamente por el presidente previsorio Augusto de Leguía. La Constitución peruana de 1939, oficialmente conocida como la Constitución Política del Perú. Esta fue la 10ª Carta Política Republicana del Perú, que fue discutida y sancionada por el Congreso Constituyente de 1931 y promulgada el 9 de abril de 1933 bajo el gobierno de Luis Sánchez Cerro. Se le puede, definir como moderada, aunque dio una preferencia, al poder legislativo. La Constitución Política de 1979 fue la 11ª Carta Magna de la República del Perú. Esta fue redactada en el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas por la Asamblea Constituyente de 1978. Este texto constitucional fue sancionado el 12 de julio de 1979 para entrar en vigencia el 28 de julio de 1980. La Constitución Política de 1993 es la norma fundamental de la República del Perú, antecedida por otros 11 textos constitucionales que fue redactada a inicio del gobierno de Alberto Fujimori por el Congreso Constituyente Democrático, convocado por él mismo tras la disolución del Congreso en el autogolpe de 1992.